Seguiremos trabajando el tema de grupos y consumo y haremos ahora referencia al concepto de grupos de referencia. Como hemos dicho en la presentación anterior, el ser humano por naturaleza procura agradar a los demás. Y una forma de agradar a los demás es los tipos de cosas que compramos y utilizamos. Por eso muchas compras se realizan simplemente para encajar de manera social. Solomon nos recuerda que el grupo de referencia es un grupo real o imaginario que tiene importancia para evaluar, para otras evaluaciones de aspiraciones y comportamientos. Veamos cuáles son las formas de influencia de los grupos de referencia y vamos a ver que existen básicamente dos tipos de grupos de referencia. Ya sabemos que es un grupo que tiene mucha importancia en nuestro comportamiento y básicamente por dos razones, ¿no? Primero, porque nos ofrecen información sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, sobre lo que es adecuado o no, sobre lo que es cool o no lo es, y también porque nos ofrecen una imagen ideal. Por eso podemos ver dos tipos de grupos de referencia. El primero es el grupo de pertenencia, es decir, el grupo al que realmente yo conozco, un grupo al que yo conozco está cerca, incluso al que pertenezco o quisiera pertenecer, estoy cerca, es posible. Por ejemplo, unos vecinos, un grupo de amigos, eh, compañeros de trabajo, mientras que el grupo de referencia deseado son personas que realmente no conoces pero admiras, son figuras idealizadas que podrían ser empresarios, deportistas, actores exitosos o figuras relevantes para el individuo. Por eso muchas campañas de marketing, cuando están centrándose en un grupo de referencia, se centran en personajes muy notorios y muy admirados para en general para un grupo de la población, por ejemplo un deportista o un actor muy reconocido. Y por lo tanto buscan que ese artista o deportista, por ejemplo, se vincule con su producto porque es parte de ese grupo de referencia aspiracional deseado al que todos quisiéramos pertenecer. Pensemos en el concepto de yo ideal que vamos a mencionar en otro momento. Nosotros tenemos un yo real y un yo ideal, el que quisiéramos ser. Este grupo de referencia aspiracional, el deseado, son las personas a las que quisiéramos parecernos y todavía no lo logramos. Por eso, muchas de las compras que hacemos son para llegar a parecernos a ese grupo aspiracional. Por lo tanto, hay un gran impacto de los grupos a los que pertenecemos. Les contaré un ejemplo porque me parece muy interesante, posiblemente lo mencionemos en otra situación, sobre cuál es el impacto que tienen un grupo de vecinos sobre el comportamiento de compra de los consumidores. Hay un experimento muy interesante, y lo menciona Martin Lindstrom en su libro Brainwashed, donde una familia real es contratada, se hace un casting para buscar una familia perfecta, entre comillas, un padre y una madre muy atractivos físicamente, un par de hijos adolescentes también muy atractivos, socialmente muy activos, muy extrovertidos, que se cambian de casa y llegan a un barrio y hacen este experimento por un tiempo, me parece que son 3 o 6 meses. Se descubrió que los vecinos que tenían proximidad, que estaban cerca de estos nuevos miembros del barrio, simplemente expuestos por ejemplo, nos invitaban a una parrillada, a un té, a una sesión, a tomar un café, y solamente con los comentarios de esta familia perfecta, entre comillas otra vez, los hábitos de compra de ese barrio se modificaron. Empezaron a comprar los zapatos que recomendó la dueña de casa. eh, en la parrillada, el dueño de casa hacía una mención como inintencional al equipo de parrilla o a la carne donde la compró y se veía patrones de cambio de compra en los invitados a estas reuniones, que no sabían que esta familia era parte de un experimento de comportamiento del consumidor, y además todo lo que estaban haciendo era grabado. La casa tenía cámaras y, y para grabar, grabadoras 24 horas al día. Entonces ahí se podría ver cómo la opinión de esta familia fue modificando los patrones de consumo de muchísimos de sus vecinos. Creo que es un ejemplo poderoso de cómo afecta a un grupo de referencia al que pertenecían, pero también era aspiracional, porque era una familia muy bien posicionada económicamente, físicamente muy atractiva y que parecían como el ejemplo de la perfección, ¿no? ¿Cuándo cobran importancia los grupos eh, y cuándo tienen más presión? Primero, cuando el producto es complejo, cuando no lo conocemos, cuando, eh, por ejemplo, un celular, es muy importante la opinión de otras personas. Es posible que las personas busquemos la opinión de otros, de nuestro grupo cercano o de líderes de opinión para comprar un producto complejo.
Cuando la compra es pública, o sea, cuando lo vamos a hacer una compra frente a muchas personas o cuando es posible que ese producto se vea mucho, sea muy evidente dónde lo compramos y la marca. Eh, digamos, si están de moda cierta marca de refrigeradoras, ahora que están de moda las refrigeradoras que son de color plateado, por poner un ejemplo, como es un producto que se va a ver mucho, es muy importante la opinión de otros y la presión social sobre ese producto, porque es un producto que está evidentemente frente al público. Cuando tiene algo de riesgo percibido, cuando es caro, cuando hay alto riesgo social, cuando puedo equivocarme y cometer un error, entonces la opinión de otros cuenta. Y también cuando es un lujo, ¿no? Lo que otros digan sobre mi reloj, lo que otros digan sobre mis joyas, sobre el perfume que utilizo, pensemos en cosas de lujo, es muy importante también porque recordemos que son productos que están relacionados con el ego, con la autoestima, y también el ego se construye con la opinión de otros. Pensemos que los grupos tienen tipos de poder. Eh, Hay varios tipos de poder. Primero, el poder de recompensa. El grupo puede recompensarte y hacerte parte o no de ese grupo, ¿sí? Pueden darte premios o no, o sea, pueden darte reforzamiento positivo, como veíamos a la hora de aprendizaje. Entonces, si yo compro un producto que mi grupo de pertenencia o aspiracional valora, ese grupo puede premiarme por haberlo hecho. También el grupo obtiene poder de experto. Es posible que dentro del grupo existan personas que conozcan sobre un área eh, y es posible que yo acuda a las personas expertas de mi grupo de referencia para tomar una decisión. También simplemente hay poder de referente. Hay personas que son admiradas, que son referentes, líderes de opinión, que nos pueden dar sugerencias abiertas u ocultas, solamente decirnos, miren lo que acabo de comprar, el ejemplo que puse de la familia Los Joneses, me parece, los Jones o algo así se llamaba, ya voy a confirmar el nombre, la familia del experimento de Martin Limstrong, que sin decir abiertamente compren esto, lo mencionaban y las ventas se incrementaban. También tenemos que el poder del grupo puede ser de información. Por ejemplo, la Defensoría del Consumidor es un área en muchos países, en el Ecuador existe, que tiene información sobre los productos que puede, en Estados Unidos hay un Consumer Report, donde los consumidores pueden entrar a ver estadísticas sobre productos y esa es una forma de generar un poder. Tienen datos eh, sobre el rendimiento de un producto o un servicio, ¿no? También a las personas que son consideradas como que conocen, como que tienen información, tienen este poder sobre tu toma de decisiones. Y por último, el poder legítimo, que es el poder formal. Pensemos en la bata de la que habíamos hablado, o el uniforme de la policía. Los seres humanos tendemos a comportarnos muy diferente cuando las personas que nos piden algo, que nos sugieren algo, que nos ordenan algo, tienen una figura de autoridad. Hay experimentos famosos en psicología social donde simplemente con un uniforme las personas modifican su obediencia y son muchísimo más conformistas que cuando la persona quien da la orden no está en uniforme. Lo ya hemos visto también que la credibilidad de un médico con bata frente a una cámara incrementa muchísimo la posibilidad de venta de un producto, por el poder de credibilidad legítimo y de experto que tiene esta persona. Hemos visto entonces, como mencionábamos en el ejemplo anterior de la familia que se pasa a vivir en este barrio, pensemos en por qué esta familia fue tan influyente. Primero porque estaban cerca, había proximidad, había la exposición a sus costumbres, a sus intereses, a sus hábitos de compra y además, al ser personas de gran éxito social, al ser simplemente expuesto a éxito social, se convierte ya en un grupo de aspiración, aspiraría a ser como ellos. Además, recordemos que los seres humanos tendemos a la cohesión, a la unión grupal y no queremos ser disidentes, no queremos ser diferentes. Además, los grupos son más cohesionados cuando se atraen más, cuando son más unidos y mientras más valores al grupo al que perteneces, más importancia va a tener ese grupo en tu toma de decisiones. Si es que los grupos dejan de ser importantes para ti, su valor al momento de tomar la decisión de compra, pues también disminuirá. Otra cosa importante es el tema de la autoestima y la compra. Recordemos que el ser humano defiende su autoestima como una de sus posiciones psicológicas más importantes y evidentemente acoger las exigencias sociales genera una autopercepción de que soy una persona exitosa, que soy una persona que tiene un espacio en la sociedad y eso genera también tu percepción de autoestima. Cuando uno siente que no ha logrado éxito, que no tiene un espacio en un grupo social, que no es reconocido,
por medio de este proceso de comparación social, la autoestima se ve afectada. Y entonces el ser humano busca adaptarse a la exigencia social también como una forma de generar autoestima. Y una forma de adaptarse a la exigencia social es comprar. Posiblemente una de las causas en que la gente compra en exceso es justamente por esa tendencia a obtener más y con eso ser más valorado socialmente. Finalmente, tengo un par de ideas más sobre lo que se llama líderes de opinión, que son individuos que tienen alto conocimiento sobre un producto, cuyos consejos son tomados muy en serio por los demás y que lo que hagan suele ser copiado de manera muy rápida por personas que están cerca. Estos líderes de opinión tienen un poder social muy fuerte, muchas veces son técnicamente competentes, son considerados como expertos en el área, poseen información sobre productos que ya han conocido, entonces, o que ellos compran primero, como vemos en la última fila, en la última línea, suelen ser innovadores, es decir, suelen ser los primeros que compran productos, incluso de alto riesgo, y por eso pueden dar también recomendaciones a los demás, ¿no? Y las personas escuchan sus comentarios porque son personas innovadoras que tienen esa capacidad de opinar y ser influyentes en el grupo. Suelen ser personas importantes en la comunidad, suelen tener puestos importantes en un club, en grupos, una posición social relativamente alta. Y he puesto aquí que son casi similares al consumidor porque se parecen, pero la persona siempre tiene esa visión de que son aspiracionales, en el ejemplo que ponía de la familia casi perfecta. Viven en mi barrio, sí, pero tienen la casa más bonita, el sueldo más grande, el carro más caro. Entonces son muy similares a mí, por lo tanto los veo como personas que pueden influir en mi compra, pero siempre están un poco más arriba, más cerca de lo que yo quisiera. Y además otra cosa importante es que no me están vendiendo. Recordemos que las personas tendemos en muchas ocasiones a generar una reacción negativa cuando sabemos que alguien quiere vendernos algo. En este caso no hay un interés personal por vender, simplemente nos están dando una recomendación y por eso tal vez sean incluso más influyentes. Veamos de manera rápida algunas aplicaciones concretas de cómo funciona el tema de los grupos. Pensemos que hay grupos de referencia positivos y negativos. ¿Qué quiere decir esto? El grupo de referencia positivo es aquel al que yo quiero parecerme, en cambio el grupo de referencia negativo es aquel al cual yo no quiero parecerme, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado que nuestro producto no se asocie con el grupo al que yo no me quiero parecer. Eso podría ser terriblemente malo para nuestra estrategia, ya que si yo quiero posicionar, por ejemplo, un producto para una clase media alta y utilizo un comunicador de clase media baja, lo que estoy logrando es que el grupo de referencia sea negativo. Pensemos en las famosas fiestas de compra en casa o una demostración tipo Tupperware, donde tú vas y una dueña de casa en un té, en un café, te invita a alguien que muestra un producto. Quienes han tenido experiencia visitando amigas que han venido de viaje con ropa, sabemos muy bien que es imposible no comprar, porque siempre hay un grupo de mujeres que están comprando y presionan y te dicen que te queda bien. Este es un ejemplo de cómo la presión de otros genera compras en el consumidor y es imposible es muy raro que un consumidor diga, no, yo no voy a comprar nada cuando todo el grupo social con el que está ese momento está comprando algo. Otra aplicación son las comunidades de marca o tribus de consumidores. Hay ciertos productos que tienen el atractivo suficiente para generar consumidores muy involucrados. Pensemos las personas que tienen una Harley Davidson o que tienen autos clásicos, ¿sí? Son individuos que se unen, tienen un gusto, un involucramiento muy alto, se involucran y forman una comunidad, incluso ahora en línea, hacen reuniones mensuales o reuniones anuales, entonces están generando una identidad compartida donde establecen grupos que piensan como ellos, sienten como ellos. Y es normal que los seres humanos polaricemos nuestras opiniones o nuestros gustos. Cuando polaricemos significa que les hagamos más fuertes, más importantes, cuando estamos con gente que piensa igual. Si yo tengo mucho gusto por una Harley Davidson y me compro una y luego me uno al Club Harley, lo más probable es que ese gusto inicial se vaya intensificando más mientras más tiempo paso con gente que le gusta esa Harley, por esta polarización grupal. Y por último, la comunicación boca a boca. Sabemos la importancia de la opinión de otros. Hemos visto que un vecino puede tener una opinión muy fuerte en tu conducta de compra. Por lo tanto, la comunicación boca a boca es otro ejemplo de cómo se aplica esto en comportamiento del consumidor.